poder estar en su casa y venir a aprender su palabra. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 46, versículo 1. Salmo capítulo 46, versículo 1. Vamos a estar leyendo estos versículos y así damos inicio a esta escuela dominical. Damos gracias al Señor porque hasta aquí, hermanos, la mano del Señor ha estado con nosotros de una manera, hermanos, de verdad sorprendente, porque cada día que vemos la misericordia de Dios y cómo Dios va obrando en nuestra vida en las diferentes áreas, de verdad decimos de una manera asombrosa que el Señor obra en cada uno de nosotros y podemos decir, como dice su palabra, ¿verdad? Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Vamos a leer Salmo 46, 1 y dice así la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hasta ahí, hermanos, la ciudad de Dios, dice el santuario de las moradas del Altísimo, porque Dios está en medio de ella y porque no será conmovida. Dice, no temeremos aunque se traspasen los montes al corazón del mar, como diciendo, cualquier cosa que pase, Dios está en medio de nosotros. Dios sigue estando en su casa. La presencia de Dios sigue estando, hermanos, en medio de nosotros. Por tanto, dice, no seremos conmovidos. Damos gracias al Señor por su misericordia. Y vamos así, hermanos, a orar y a poner esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, porque tu presencia, Señor, que es tan grande, mi Dios, aún sigue estando en medio de nosotros. Y te damos gracias, bendito Dios, porque cualquier cosa, Señor, cualquier circunstancia, mi Dios, no es, Señor, suficiente para que pueda, Señor, remover, mi Dios, nuestra fe, nuestra confianza. Mira, Señor, nuestra alegría, mi Dios, de que tú estás en medio de nosotros y sobre todo por la salvación que tú nos has dado. En esta mañana ponemos esta escuela dominical en tus manos. Pedimos bendiga, Señor, cada una de las clases, a cada uno de los maestros. Siga, Señor, dando sabiduría para impartir la clase de esta mañana. Bendice a los presentes, bendice, Señor, a los que están desde casa en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo el que venga a darnos entendimiento y a darnos sabiduría. Que esta palabra venga, Señor, a alumbrar nuestro camino, mi Dios, y a fortalecernos cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Y cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Amén. Eres tú, mi Señor.
Dios les bendiga y podemos pasar a nuestras clases. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, yo me refería al audio, hermanos. Lo otro no lo presumo porque yo soy víctima de esas personas que voy a Walmart y me meto entre los pasillos y se me acerca la gente y me dice, joven, ya va a querer algo. Me dice, ¿me pasa lo que está ahí arriba? Híjole, hermano. Digo dentro de mí, bueno, de algo sirve la altura, ¿verdad? En fin, qué bueno que está aquí, hermano, en esta mañana. Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le fue con los tamales y el menudo y la barbacoa y todas esas cosas que son muy bonitas, ¿verdad? Pero a la misma vez, peligrosas, dijeron por ahí. Así es, hermanos. Pues qué bueno que ya estamos aquí. Mire, ya este es nuestro último domingo del año. Yo creo que poder estar aquí un año más en la casa de Dios es una gran bendición. Siempre que se cierra un año, por ahí vienen pensamientos que tienen que ver con cerrar un tiempo, un ciclo, un momento, un episodio de nuestra vida. Y estar en la casa de Dios a estas alturas del partido, en estos tiempos y en estos años, yo creo que es una gran bendición, hermanos, porque no es sencillo, nunca ha sido sencillo, pero ahora creo que el precio es más alto, poder estar en la casa de Dios. ¿Qué le parece si damos inicio a lo que viene siendo la escuela dominical? Y el tema central, ¿cuál es? Alguien que me lo recuerde, hermanos, por favor. A ver, por allá, Eric, ¿cuál es el tema de la escuela dominical, hijo? Ándale, tu mamá te está soplando. Diría el profe, repeat after me. Mira, ya te soplaron por acá. Una vida conforme al corazón de Dios. Qué gran verdad. Vamos a seguir hablando acerca de la vida de este hombre llamado David, hermanos. Que cuando nos vamos a la Biblia y lo vemos, su manera en la que llevaba esa comunión con Dios, es digna de imitar en muchas áreas, principalmente porque estamos viendo a un hombre de carne y hueso. Un hombre que también pensaba, un hombre que también tenía tentaciones, un hombre que también tenía debilidades, pero también un hombre que eligió, como cada uno de nosotros, tener una vida y una buena relación con Dios, a pesar de su humanidad, de la cual todos tenemos. Así que vamos a la parte número 11, hermanos. Mire, ya llevamos 11 semanas y todavía no entramos a la parte donde lo hacen rey. Seguimos todavía en esa parte de la persecución. Huye o huida tras huida. En unas ocasiones huyó de manera prudente, pero en otras ocasiones, como vimos la semana pasada, no era prudente. El haber huido le costó un alto precio, y donde veíamos los puntos débiles y los puntos fuertes de la vida de este hombre. Así que, a manera de resumen, iniciamos con la identidad de parte de Dios, cómo este hombre fue ungido por Dios a su corta edad. El poder de la alabanza se convirtió en una persona, en un creyente, que a su corta edad, la manera en la que él utilizaba el don y el talento que Dios le daba, que era la adoración, que era el tocar un instrumento, tenía ese poder sobrenatural para poder llegar al corazón del hombre, no solo a sus emociones, sino inclusive espiritualmente. El celo de David, donde veíamos cómo llega el momento donde David tiene que enfrentar a uno que posiblemente no había enfrentado, ya había enfrentado osos y leones, pero nunca a un hombre de esa altura. Y la diferencia, yo creo que sí hay grande diferencia. Los animales actúan por instinto, y el hombre, ¿cómo actúa? Por inteligencia, hermanos. Y podíamos ver ahí cómo David todo lo relaciona con el mundo espiritual. Y luego veíamos cómo es que una vez que sale vencedor, regresa a Israel y prudentemente no se subleva, sino todo lo contrario, guarda su corazón para honrar a su rey como debe de ser, pero a la misma vez todo fue con esa prudencia. Y luego vimos el progreso de la vida cristiana, espiritual y material. Cómo es que una vez que se convierte en ese hombre importante para los escuadrones de Dios, comenzó a crecer, hermanos, ya no solamente como un hombre que venció a Goliat,
sino a un hombre que tenía batallas igual que los demás soldados, los demás generales, con la diferencia que este hombre, como temía a Dios, no digo que los otros no temían a Dios, pero este hombre tenía una relación diferente con Dios. Este hombre sobresale de los demás. Y luego posteriormente vimos cómo reaccionar ante un ataque. Cuando viene el tiempo en donde el corazón del rey Saúl se cela y públicamente ahora sí busca su cabeza. ¿Cómo actuó este hombre en medio de ese ataque? En donde comprendimos ahí que no es que seamos cobardes, sino que en esa ocasión era necesario actuar de esa manera. Posteriormente vimos cómo buscar una sana amistad. Esta parte en donde David y Jonatán ambos están de acuerdo, hacen pactos y se convierten en esa vida en donde uno al otro se protege, hermanos. Posteriormente vimos la segunda parte, cómo ser una sana amistad también, ¿verdad? No se trata de solamente saber que podemos contar con alguien, sino que también alguien cuenta con nosotros. Y luego vimos a dónde recurrir al experimentar un conflicto. Vemos cómo David, en medio de ese tiempo de huida y persecución, él decide ir a la casa de Dios. Yo creo que esta parte es clave. Todas han sido claves, pero esta parte es muy importante porque algo que yo decía la semana pasada es que generalmente cuando pasa algo en nuestra vida que nos desequilibra, nos desbalancea, algo que nos angustia, algo que nos afecta en nuestro ritmo de vida, generalmente ¿quién paga el pato, hermanos? Nuestra relación con Dios, la casa de Dios. Y veíamos que el salmista David tenía muy en claro que ese lugar era especial para él, que ahí iba a encontrar algo y lo encontró. ¿Qué encontró? Provisiones y una espada. Aun cuando veíamos la semana pasada también a la misma vez cómo es que el haber llegado a la casa de Dios, pero en cierta manera mintiendo, cómo es que le cuesta a los sacerdotes la vida, cómo es que de alguna manera el huir y huir de esa manera no era la manera de confrontarse. Aun cuando recurrió a la casa de Dios, sí veíamos ese punto débil de su vida que lo veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a dar al siguiente tema y lo he titulado un lugar llamado Adulán. Es un lugar donde se forja el carácter para continuar. Dicen que los problemas de alguna manera forjan nuestro carácter. Y sí es cierto, hermanos, sí forjan. Pero en la Biblia existe un punto, espiritualmente hablando, en donde no solo los conflictos forjan y nos dan experiencias a vivir, sino que también en la Biblia encontramos un momento, un tiempo en Dios, en donde le llamamos lugar de refugio. Aquí le quiero preguntar antes de dar inicio a la introducción. Víctor, en términos de milicia, ¿qué es un lugar de refugio? ¿Qué más? Porque eso tiene mucho significado, sí es cierto. Un lugar en donde se puede proteger uno. Es un lugar en donde se sabe que el enemigo no va a atacar. ¿Por qué, Víctor? Hay códigos de ética. Se convierte en una fortaleza. ¿Qué más puede ser un lugar de refugio, Víctor? Un lugar para confortar, sanamiento. ¿Por qué? Porque seguramente ahí hay lugares, hay doctores, hay instrumentos de medicina, se pueden atender heridas. De hecho, la palabra Adulán tiene ese significado, lugar de refugio, lugar de fortalecimiento. Y vamos a entrar en ello en este capítulo, que viene siendo el capítulo número ¿qué? Dígame usted a mí. Yo ya lo encontré. ¿En qué capítulo vamos, hermano? ¿Es pregunta o es afirmación? No se la rifa, ¿verdad? Como dicen por ahí. Precisamente vamos al capítulo 22, en donde vamos a encontrar 3 episodios muy interesantes. El primero es, una vez que pasa de la casa de Dios, en donde tiene esa conversación con el sacerdote, va a este lugar llamado Adulán, pero a la misma vez hay otro episodio en este mismo capítulo, en donde el rey se entera que él se encuentra en ese lugar. Y también el rey hace algo imprudente, que no es parte de la clase, pero lo voy a mencionar.
pero también finaliza este episodio en donde se le acerca un sacerdote, un profeta, perdón, a David y le dice, ya no puedes estar aquí. Pareciera ser que a pesar de que Adulán representa ese lugar de refugio, ese lugar de fortaleza, ese lugar de ayuda, hay un punto en la vida cristiana, ya hablando a manera de aplicación, en donde Dios dice, aunque estás seguro aquí, tú tienes que continuar. ¿Por qué? Porque hay una misión de vida. Así que vamos a entrar a esta parte. Ahora dice, enfrentar conflictos o ataques es importante no solo cómo debemos de reaccionar, sino también comprender que debemos de tener, dice aquí, debemos de tener un momento o detenernos un momento en nuestra vida y saber que debemos de forjar nuestro carácter. Y para ello es saludable encontrar un tiempo y un lugar de descanso o un lugar de refugio. Esto nos ayudará a continuar con los planes de Dios para nuestras vidas y nosotros cumplir conforme a su voluntad. En los tiempos de guerra, ¿se practica la guerra las 24 horas? Pregunto. No. Hábleme un poquito más, Víctor. ¿Por qué? Aunque sea una masa, aunque sean muchos. Ustedes sabían que espiritualmente hablando, la vida cristiana, yo he escuchado en mis años en el Evangelio, sermones así como que tú eres un guerrero y nunca te detengas. Y yo digo dentro de mí, a ver, nunca te detengas. De hecho, hasta en la milicia uno se debe detener a buscar un lugar de refugio. Y espiritualmente hablando, un cristiano tiene que añadir a su vida en su relación con Dios un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso. Un descanso no me refiero a no venir a la iglesia. Descanso no me refiero de orar. Me refiero a un tiempo en donde usted sabe que tiene que recurrir a la presencia de Dios, a ese espacio, ya sea la iglesia, ya sea su casa, ya sea un retiro espiritual, en donde usted sabe que su relación con Dios se tiene que fortalecer. ¿Sabía usted que no es una práctica muy común en los cristianos esto, hermano? No es una práctica muy común. No todos los cristianos tienen esto como un estilo de vida y debe de ser así. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí cómo David, este lugar al que fue, tanto como históricamente, tanto como bíblicamente, en aspecto profético, le fue necesario estar. Así que damos inicio. Y dice aquí, David huye a Adulán y a Mizpa. Dice, vamos a ver primero la parte histórica como generalmente lo hago. Dice, después de huir de Gat, David decide huir a Adulán. Así que una vez que sus hermanos y el resto de su familia se enteraron, fueron a verlo. Aquí me detengo. ¿Por qué se habrán encontrado los hermanos o la familia de David con David? Vamos a echar a volar la cabeza. Vamos a meternos en la historia. La Biblia no dice. Eso solo lo escribe el escritor, vaya el pleonasmo. ¿Por qué habrá sido, hermano Daniel? A confortarlo, dicen por acá. ¿Alguien más? Hermano Juan. High five, para saber que se encuentra bien. ¿Alguien más? Ok, muy bien. ¿Sabían ustedes que en términos de milicia, cuando una persona está siendo perseguida en los tiempos bíblicos, ¿saben a dónde se cree que va posiblemente a reunirse? Con su familia, con los suyos, en su lugar conocido, su lugar de origen. Así que algunos historiadores dicen que la razón por la que la familia de David llegó a Adulán es porque la familia de David ya había sido amenazada por orden del rey, que si llegaba David ahí, el deber de ellos, ¿cuál era? Era hacérselo saber al rey. Así que al sentirse la familia amenazada, tuvo que ir a un lugar. Y no era necesariamente donde estaba David, no, sino más bien dicho, al único lugar a donde pueden ir personas en este tipo de condición, que es Adulán, que ahorita vamos a entrar en ello. Así que dice que fueron a verlo. Dice, y también ahí se encontraron con otros hombres. Esta parte, a pesar de que el capítulo 22
Simplemente dice, ahí estaba David y llegó su familia, llegaron otros hombres. Se cree que Adulán, en donde estaba habitando David, que ahorita vamos a entrar en la parte histórica, lo que es ese lugar, bíblicamente hablando, en realidad no crea que llegó David y luego iban uno llegando atrás de otro, así como si qué. No, hermanos, David se aventó años en Adulán. Adulán no es una ciudad, lo tengo que aclarar. Adulán era como una especie cueva, era una especie lugar que se le conocía como lugar de refugio. Eran como fosas que se formaban a la altura del mar, dice la historia, que ahorita vamos a entrar a esa parte histórica. Y dice aquí, y llegaron de repente hombres en apuros, cargados de deuda e inclusive amargados. ¿Qué tipo de gente llegaba ahí con David, verdad, hermano? Puro, dirían en estos tiempos, puro tóxico, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Y dice, fue el lugar apropiado para que David uniera a un buen grupo de soldados que después estaría bajo su mando. Se encontraba David en Adulán. Recuerden que ya pasó el momento en donde David lloró amargamente, desesperadamente, y lo vio ¿quién? Lo vio el sacerdote. ¿Y qué dijo? ¿Qué te pasó? ¿En qué condición vienes? Le entrega provisiones, algunos panes, le entrega la espada con la que mató a Goliat. Y luego David recurre a este lugar. Así que David, lo más probable es que históricamente hablando, David estaba llegando a este lugar todavía en cierta manera devastado. Porque si no hubiera llegado devastado, no hubiera recurrido a Adulán. Ahí vamos a entrar. ¿Por qué? Así que Adulán no era como que, vamos a ver qué hay ahí. No, era un lugar importante para aterrizar, por así decirlo. Y dice que llegaron estos hombres, seguramente David los tuvo que entrevistar. ¿Conocían a David? Claro que lo conocían. ¿Y cómo se sobreentiende? David era el más famoso. Después de Saúl, ¿quién era el siguiente? ¿Jonatán? No. La gente gritaba a Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Así que se cree que estos hombres en esta actitud o en este estilo de vida que llegaron destrozados, los ocupó David. Hasta ahí voy a hablar yo como soldados, porque eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero yo solo quedo en la parte histórica. Dice, sale después a Mizpa, donde pide al rey que su familia se quedara un tiempo mientras él estaba en Adulán. Una vez que llega a Adulán, va y visita a un rey moabita y le dice al rey, mira, mi familia necesita quedarse en algún lugar protegido. Y le dice al rey moabita, ¿se pueden quedar aquí en lo que yo consulto a Dios qué es lo que quiere para mí? Sinceramente, hasta este punto, ¿qué valor del rey de agarrar a la familia de David? ¿Por qué? Porque todo aquel que ayudaba a un hombre perseguido, prácticamente ¿qué? Estaba traicionando a un rey. Pero hasta aquí llegamos, esta es la parte histórica ahí. Y luego dice aquí, ¿qué era la cueva de Adulán? Vamos a hablar de este lugar. Dice, este lugar, o un lugar de refugio como se traduce, en realidad era un escondite ubicado en una ciudad cananea al sur de Belén, en donde asentaron los hijos de Benjamín. Fíjese a dónde se fue David. ¿A la casa de quién se fue? ¿Al territorio de quién se fue? Se fue al territorio de su mismo enemigo. Oiga, qué estrategia, ¿no, hermanos? Vamos a buscarlo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En su casa? No, estaba en la misma casa de la tierra conocida del rey Saúl. Ahora, ¿por qué estaba en posesión de los benjamitas o de Benjamín? Porque en el libro de Josué dice que históricamente una de las victorias que trajo Josué en tierra de Canaán era este lugar, el cual le cambian el nombre. Y este lugar, la tribu de Benjamín la toma y específicamente o geográficamente en unos lugares de ahí, hermano, los asignaron como un lugar titulado Adulán. Y ahora viene lo que es, se cree que era como una caverna o eran cuevas, no era una, eran muchas. Ahí se dirigían los hombres para esconderse de la ley o de los enemigos en la guerra. Recordemos que en los tiempos del Pentateuco, Dios le había permitido al hombre que si el hombre cometía una falta hasta que se encontrara la justicia, ¿qué podía hacer el hombre? Se podía ir a cierto lugar. ¿Y qué sucedía ahí? Por la ley, el hombre, aun cuando todavía no había justicia, porque generalmente ¿qué había en los tiempos de Moisés? Venganza. Estos hombres recurrían a X lugar a las afueras de la ciudad
Y dice que ahí se quedaban hasta que posiblemente se resolvían las cosas, podían volver a la ciudad y ya sea que fueran culpables o inocentes. Con el paso de los años, Adulán se convirtió en ese lugar oficial, en donde todos los hombres, vuelvo a repetir, que tenían algún problema con la ley. ¿Quiénes? Hace unos versículos atrás o en la parte anterior dijimos quiénes se iban, los que estaban amargados. ¿Eran en realidad amargados los que iban? No, pues yo creo que se irían muchos en estos tiempos, ¿verdad? No, cuando se refiere a amargados, se refiere a esos eran otros. Los amargados se refieren a los que no estaban a favor del rey, los que tenían alguna inconformidad con la política, los que decían, es que no está bien cómo se está corriendo esto, y se sentían afectados por el rey o por el gobierno. Ellos recurrían a este lugar, y ahorita vamos a entrar por qué. Yo solo estoy diciendo lo que era. También recurría a un segundo grupo, que eran los que ¿qué? Los que debían. Se dice que en aquellos tiempos se hacían negocios, y en medio de los negocios, como todo negocio, siempre había pérdidas. Había gente que lo perdía todo, hermano. Y debido a ello, cuando se habla de la justicia entre el hombre, es muy común que el hombre siempre se sobrepasa sobre la justicia y a veces se convierte en venganza. Así que todos los que le debían dinero a alguien, inclusive al gobierno, se dice que se iban a Adulán. Era una manera de poner en tiempo de espera todo. Pero también había un tercer grupo. ¿Quién era ese tercer grupo que se iba también? Esos entran en los de la justicia. Veíamos aquí los hombres que se encontraban en apuros, los hombres cargados de deudas y los amargados. Este grupo que usted está mencionando, hermano Daniel, entran los que estaban en apuros, los que tenían una cuenta pendiente con la ley, los que habían violado la ley y iban a ser ejecutados a manera de venganza hasta cierto punto. Y todos, hermanos, era una manera hasta cierto punto ética por la ley, que todos los hombres se iban a Adulán. Adulán no era como que un lugar, me pongo una cobija encima y que el mundo ruede y se les olvide. No, que es una manera muy común en que muchos cristianos malinterpretan la fortaleza de Dios o el refugio de Dios. Lo interpretan como una especie de lugar en donde aquí me quiero quedar para no enfrentar mis problemas. No, no es eso Adulán. Y luego dice aquí, seguimos la lectura, dice que este lugar, dice, se cree que era como una caverna, vuelvo a repetir, o cuevas, y ahí se dirigían este tipo de hombres, principalmente también los enemigos de la guerra. Ahora, ¿qué era Adulán? Era un lugar para orar y poner sus aflicciones ante Dios, que de hecho históricamente, cuando usted lee el Salmo 57 y el Salmo 142, fueron escritos en Adulán. ¿Qué importante es conocer esto? Mucho. Porque Adulán se nos enseña de qué manera nos podemos confortar en Dios. Adulán no es solo llegar y desahogarte, que es muy común que la gente se desahoga. Es lo más común. Pero ¿cuál es el problema de muchas de las personas? Solo se desahogan, ¿pero qué? Pero no quieren cambiar. Ahí se quieren sentir las víctimas. Ahí se quieren sentir los ofendidos, los débiles, los que Dios me ayude aquí. Cuando Dios en realidad, hermanos, busca que el creyente encuentre un lugar en donde se fortalezca para posteriormente continuar. Así que estos fueron dos salmos que ahorita vamos a entrar en algunos puntos de ellos. Y dice aquí, ¿cuánto tiempo David duró en Adulán? Bueno, pues, algunos escritores, hermanos, creen que David pasó años. Yo no quise poner la fecha exacta porque sí hay mucha diferencia. Algunos dicen que pasó 2 años. Otros dicen que pasó 5 y otros dicen que pasó 7 y otros dicen que pasó 10. La verdad, hermanos, están muy desfasados. ¿En qué se basan? Cada quien hace sus propias investigaciones. Pero lo interesante es que sí pasó años en Adulán David. Entre las cuevas. Entre un lugar a otro donde no era su ciudad, no era su casa, era un lugar en donde solamente iba a llegar a aterrizar para posteriormente continuar. ¿Fue prudente pasar tantos años? Sí. El problema es cuando Dios nos dice, sal de Adulán, y nosotros no queremos salir. Ahí está el problema que vamos a ver más adelante. Así que dice que algunos escritores dicen que pasó algunos años. Se acercaban ahí los afligidos, los que tenían problemas, los endeudados, quienes fracasaban en negocio.
los de amargura en espíritu, quienes no estaban satisfechos con sus vidas, cometían algún delito o inclusive hasta políticamente hablando. Llegaron con David a esta cueva, a donde después el profeta Gad le dijo que regresara a la tierra de Judá. No pierda de vista la parte histórica que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es muy importante entender cómo es que el corazón de este hombre, cuando se trata de pasar por un lugar de refugio, qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que dice aquí que le dijo este profeta: no te quedes aquí. Dice: regresa a Judá. ¿Qué era Judá en los tiempos de David y Saúl? Era una ciudad muy importante que posteriormente pasó a posesión la ciudad de David. Y dice aquí: después de cierto tiempo que David estaba en Adulán, el profeta Gad le dice que no se quede en el refugio, que es mejor. Fíjese la frase que dice la Biblia, porque esta frase no es mía. Es correcto lo que le dice el profeta: estás bien aquí, pero es mejor que continúes. En otras palabras, Dios no tiene objeción en que nosotros estemos en un lugar en donde nos estemos confortando espiritualmente hablando, de una lucha, de una necesidad, de una crisis, en un tiempo en la vida en donde usted elige orar y refugiarse en Dios y descansar en Dios y desahogarse en Dios. Inclusive Dios no tiene objeción con ello, Él es nuestra fortaleza. Pero sí hay un tiempo en donde Dios dice: tienes que soltarlo, ya tienes que soltarlo. Dice que a mí me ha tocado aconsejar personas, hermanos, que vienen con el mismo problema por años. No es broma, hermanos, y no estoy exagerando. Pasan 6, 5 meses, 8 meses y vienen con el mismo problema y hablamos el mismo tema. Es que voy a Dios, le pido perdón, le pido que me ayude, que fortalezca mi vida, y luego vienen las memorias o vuelve a suceder otra vez la repetición o el ciclo. Dice: y vuelvo otra vez a ese estado y vuelvo a Dios y Él me ayuda. Dice: y estoy en el punto en donde le pido ayuda a Dios y Él me da la fortaleza, pero ahora ¿qué sigue? Es común, hermanos, que la gente entre en esos estados. Eso no significa que usted es un débil o que usted está mal delante de Dios. No, son estados en donde Dios, en nuestra humanidad, nos acepta y quiere que nos fortalezcamos en Él. Pero a la misma vez son estados en donde Dios dice: pero tienes que continuar. Es como los hijos. ¿Cuándo caminan los hijos? Hasta que los soltamos. Es interesante que hay papás que a sus hijos tienen miedo que se caigan y se raspen y prefieren traerlo, si no en el pecho, en los hombros, en algún lugar en donde ellos digan: no, es que yo no quiero que se le raspen sus rodillitas. Hermano, lo más natural es que va a caerse, y no porque querramos, es porque es parte del crecimiento, y lo más natural es que lo vamos a agarrar y nos va a doler y vamos a llorar con él hasta cierto punto. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Dejarlo que crezca. Es como cuando los hijos se casan hasta cierto punto, ¿no, hermano? Que se casan y ¿quién ha tenido la experiencia o le han platicado por ahí, verdad? Que se casa el hijo y luego al siguiente día después de casarse, ahí aparece en la casa. Y usted dice: ah, caray, ¿qué está haciendo aquí? Dice: bueno, le pegó el sentimiento, ¿verdad? Y se va. Y luego llega al siguiente día otra vez. Ah, caray, ¿qué le pasó, mijo? No, mamá, pues que aquí vengo. Tu comida, tu aroma, me vuelve loco, todavía se vienen los recuerdos. Y luego ya en el tercer día, parece broma, pero es cierto. ¿Qué hacen los padres hasta cierto punto? Algunos pero lo correcto es, ¿verdad, hermanos? Se casan los hijos y tienen problemas en el matrimonio. Lo más natural y que es lo mejor, hermanos, es que vengan con sus padres a buscar un consejo. Alguien una vez me dijo: pero yo no me considero una persona muy sabia para dar un consejo. Yo les digo a las personas, en términos cristianos, yo le digo a las personas: mira, desde el momento que Dios te dio la bendición de ser padre y tener hijos,
Él te da la capacidad para que tú los ayudes, inclusive aún en sus matrimonios, a darles un consejo. No va a ser tal vez el consejo al 100% en el sentido de que hazle así te va a ir bien, pero les vas a dar las bases para que ellos continúen. Eso sí, esa capacidad sí te la da Dios. Si no, no te hubiera hecho sacerdote. Pero lo interesante es cuando los hijos tienen problemas y los hijos vienen y nosotros los recibimos, pero ¿quieren un consejo? Debe de haber un punto en donde a los hijos, cuando estén hablando, no les debemos de contestar. Ay, pastor, ¿por qué? Si no, nunca van a crecer. ¿Usted sabía que hay momentos en donde Dios vamos a Él en oración? Y en esa oración Dios nos habla a través del Espíritu Santo al corazón. Pero hay momentos en donde vamos en oración y Dios guarda silencio, hermano. Es duro. Es duro. Porque queremos escuchar su voz para tener la seguridad de continuar. Y Dios dice, yo guardo silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque ya te lo dijo una vez, ya te lo dijo 2 veces, ya te fortaleció. Ahora lo que tú tienes que hacer es salir. Y ahí es la parte que vamos a entrar con David, hermano Juan. A ver, yo le quiero preguntar aquí al hermano Víctor, que es psicólogo. Hermano Víctor. Ahora, sí es un factor, pero hay otros más, ¿verdad, Víctor? Vamos a aclarar. Puede suceder, pero no es el único. Sí puede suceder, que es muy común que lo voy a llevar a la vida espiritual y le pasa a muchos cristianos cuando Dios no les responde como generalmente lo hace. Se desesperan, se desbalagan, ya no quieren, como que quieren llamar la atención de Dios a través de la desobediencia o la rebeldía. Y eso no funciona así. ¿Sabían ustedes que eso fue lo que le pasó al rey Saúl? Exactamente lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl estaba convencido que cada vez que iba a la batalla había que hacer un sacrificio, era parte de la guerra entre el pueblo de Dios y los filisteos, que era muy constante. ¿Qué pasó cuando no llegaba el sacerdote? Pasó por alto a Dios. Vamos a llamarlo un tiempo de silencio de Dios, se puede interpretar. Y él hizo lo que él quiso. Ahora, vuelvo a decir, puede ser un factor, pero aquí lo que estamos nosotros mirando es que este lugar, este espacio, estas cuevas, Adulán, que la Biblia lo llama, es un lugar en donde Dios nos pone y después Dios espera que nosotros continuemos. ¿Por qué razón? Porque hay propósitos a cumplir, hay propósitos. ¿Cuántas veces puedo llegar a Adulán? Las veces que sean necesarias, pero no es su lugar de habitación. Eso sí se lo puedo decir. Las veces que sean necesarias. Oiga, hermano Juan, usted que trabaja en un hospital, hay personas que les gusta estar en el hospital y que no se quieren ir. ¡Qué duro! Ahora, es una reacción en ocasiones muy común al no querer continuar la vida. Es una reacción muy común, que no es la única, pero es una reacción común. Así que seguimos leyendo aquí, le dice el profeta Gad, vete de aquí, ya no es tu lugar. Así que David, cronológicamente hablando, para ese entonces él ya había fortalecido a sus soldados. Esos 400 hombres que llegaron derrotados, que llegaron amargados, que llegaron comprometidos, ya no fueron los mismos, porque Adulán es ese lugar de refugio. Por eso es que en el siguiente capítulo de la clase que entra vamos a ver cómo es que se enfrenta ante un grupo que va en contra del pueblo de Dios y que va y consulta a Dios y Dios le dice, ve porque yo estoy contigo. Y como un grupo de gente amargada, endeudada, comprometida, le da una gran victoria a Dios, que vamos a ver la semana que entra. Así que dice aquí,
a lo que David se dirige con esos 400 hombres que ahora estaban bajo su mando al bosque de Jaret, indicándole Jehová por el profeta que ya era tiempo de salir de esa cueva y continuar con los propósitos divinos que había para su vida. Ahora, recordemos que mientras esto sucede en Adulán, también a la misma vez se cree que históricamente hablando, Saúl ya sabe a través de las voces que se está acercando el rey, que se está acercando a David. Una vez que sigue la persecución sobre David, el rey Saúl recibe noticias que había sido localizados, a lo que discute con su ejército argumentando que había conspiración en su contra, hablándoles que sus hombres por su silencio serían recompensados. Se da cuenta que mientras tanto en el corazón del rey Saúl ya estaba enloqueciendo, hermano. ¿Qué le pasa a una persona cuando ya no se siente segura de sí mismo? Desconfía de todos. Y es lo que le sucedió al rey Saúl en esta ocasión. ¿Qué le dijo a su ejército? De seguro, ustedes hicieron un pacto con él que no me debo enterar dónde está para que cuando me derroque a mí, les va a dar a ustedes tierras. Mira hasta dónde andaba el pobre David, ahí andaba viendo dónde se refugiaba. Y este hombre ya tenía la mente torcida hasta cierto punto. Dice, a lo que le dijo a sus hombres que serían recompensados por su silencio. Así que Doeg, que era el que estaba en el lugar con el sacerdote cuando estaba David, que llegó a ese lugar, dice que escuchó y le dijo al rey, ¿sabes qué? David fue a visitar al sacerdote Ahimelech y le dio provisiones y también le dio una espada. Por quedar bien con el rey, esta fue la versión que él dio. En realidad David, si lo vemos de esa manera, hermano, el sacerdote lo único que hizo fue una reacción ante una necesidad. Esto no estaba demostrando que el sacerdote estaba con David, no, actuó por una necesidad. Así que Saúl se enojó, se airó, se encolerió y dice, y se sintió traicionado. Así que en ese momento mueren los 85 sacerdotes que traían un efod y todavía va a la ciudad en donde estaban las familias de los sacerdotes y dice la Biblia, hermanos, que mató prácticamente a todos. Animales, niños en brazos, mujeres, varones. Destrozó la ciudad. Ahí es lo que veíamos la semana pasada, lo que cuesta mentir. Porque de hecho, uno de los hijos de él, al finalizar el capítulo, dice la Biblia, que se alcanza a escapar y va y le da el informe a David. ¿Y qué le dice? El rey Saúl le ha dado muerte a todos. ¿Y qué dice David? Por mi culpa. Es que sí es cierto. Él mintió y le costó la cabeza a una ciudad prácticamente. Así que dice que una vez que mueren los sacerdotes en Nob, Adulán, ese es el lugar para expresar nuestro dolor. Ahora volvemos al punto en donde se quedó David. Adulán. Adulán representa una razón para estar ahí, en donde para recibir fortaleza, que es la fuerza y la ayuda, primero debemos expresar nuestra necesidad. Hermanos, no se puede uno fortalecer en Dios si uno no va a Dios expresando su necesidad. Miren, nosotros los mexicanos, en nuestra cultura, tenemos el sentir de que los hombres no lloran. ¿Verdad que así nos enseñaron, hermanos? Aguántese como los machos. Usted le pueden mochar la mano y usted se ríe del enemigo. Caray. Y lo dije metafóricamente. Y nos enseñan a nosotros, principalmente al varón, a que de alguna manera cuando se trata de recurrir a Dios, no hay razón para llorar. Hermanos, ¿los hombres lloran? Ay, parecía novela, ¿verdad? Sí lloramos. ¿Por qué lloramos? A ver, cuéntenme dos. ¿Por qué lloramos? No me va a decir que porque me pegué con el martillo, ni porque perdió la América. No, esas cosas no aplican. ¿Por qué lloran los hombres? A ver, ¿felicidad o dolor? Bueno, la felicidad son expresiones que ya salen, ¿verdad? Dolor, ¿qué tipo de dolor? Quiero que sean más detallados, hermanos. Desamor, allá está uno bueno, ¿verdad? Cuando están jóvenes. Espérese, mijo, usted ya está llorando y si supiera que todavía tiene mucha vida por recorrer. Pero es el amor de mi vida, así decíamos todos, ¿verdad? Bien. ¿Por qué más lloran los hombres? Cuando mueren los padres. Eso es algo muy, muy sensible, muy cierto. ¿Por qué más? Definitivamente hay sentimientos, pero quiero detalles, eventos, causas. Sí es cierto. Deme una.
Se pierde el trabajo, hay biles que pagar. La enfermedad sobre un hijo o sobre uno mismo, pero creo que sobre uno mismo la podemos todavía lidiar en cierta manera, ¿verdad? Pero ver a los hijos nos parte en dos. Hermanos, Dios no puede fortalecer un corazón, espiritualmente hablando. Dios no puede fortalecer un corazón si uno no va a Dios y expresa su angustia. ¿Quiénes han ido a pedir trabajo y no sé, en su juventud, en su inexperiencia, llega y luego se sienta? ¿Traes tu currículum? Pues sí, aquí lo traigo. ¿Lo quieres? Ven por él. ¿Qué? La inexperiencia, ¿verdad, hermanos? ¿Y en qué te especializas? Pues no sé, lo que quieras. Esas acciones, ese comportamiento, no corresponde a la razón de estar ahí. No corresponde. Cuando usted va a un lugar, usted va, principalmente si va por una causa, una necesidad, usted va a expresar la razón por la que está ahí en el lenguaje apropiado, aunque a veces parece hipócrita, en el lenguaje apropiado, porque va a conectar su necesidad para que se cubra. El hombre necesita comprender que para que Dios pueda fortalecer su vida, el hombre necesita presentar su angustia delante de Dios. Miren, alguien que me habla de la Biblia en el Salmo 142, porque tanto como el 57 como el 142 son los salmos que se escribieron en Adulán. Fueron dos de los salmos que mientras David estaba ahí, se asinceró con Dios. Fue claro con Dios, no hubo barrera. El creyente, principalmente en estos años, hermano, en cierta manera sí se ha hecho insensible. ¿Sabe usted que vivimos en una sociedad muy insensible? Mire, de tanto que vemos tantos muertos en el internet y degollados y cortados y destazados y de tantas cosas que ya gráficamente hablando, ya vemos, de alguna manera se ha creado una cultura en donde el hombre ya no expresa lo que verdaderamente siente. Bueno, lo expresa en un like, ¿verdad? ¿Quién tiene el 142, 1 al 3? Sí, está hablando metafóricamente ahí. Hermanos, ¿usted cree que David llegó a Adulán y se sentó? Y dijo, ay, qué bueno que ya llegué. No, este salmo se escribió entre dolor y lágrimas. Nosotros lo leemos de una manera muy textual, pero en realidad se escribió entre lágrimas y dolor. Adulán para él era el momento apropiado para, si quería recibir fortaleza de Dios, él tenía que soltarlo todo. 2. Adulán representa también expresar nuestra soledad. ¿Quién tiene el Salmo 142, 4? ¿Por qué habrá dicho eso David? ¿Estaba en depre? No, es que la verdad es que nadie lo quería conocer. Cuando dice nadie me quería conocer, lo que quiere decir nadie me quiere ayudar. ¿Por qué razón? Porque aquel que me ayude, básicamente le van a dar muerte. ¿Y luego qué más sigue diciendo Alex? ¿Por qué dice no tengo refugio estando dentro del mismo Adulán? Si Adulán significa lugar de refugio. ¿Qué es lo que quiso decirse a sí mismo? Le era difícil, no podía mantener su templanza hasta cierta manera, por eso fue a ese lugar. 3, expresar nuestro dolor e incapacidad. 142, 5 y 6, por favor. Cuando usted tiene una necesidad delante de Dios, yo le quiero hacer una pregunta muy seria, hermano, muy, muy seria. ¿Cuánto tiempo
dura en oración, llevando a Dios esa necesidad? Sinceramente, no para evidenciar ni avergonzar en ningún momento. Sinceramente, ¿cuánto tiempo dura en Dios en oración? 30 minutos, por acá nos comparten. ¿Cuánto tiempo duran? Yo tengo mi tiempo, por eso dije duran, me refería a usted. Es que se le enseñan a la gente hoy en día que hay una super fe. Tú nomás dilo, decláralo y ya es un hecho. Y sigo dentro de mí. Si así de fácil fuera la vida cristiana, las iglesias estuvieran llenas. Si así fuera Dios, entonces su carácter en la Biblia no nos enseña que hay que crecer. Él va a estar ahí para todo y por eso a veces los hijos, humanamente hablando, no crecen, no maduran. Porque siempre estamos los papás detrás de ellos. Tiene que haber un crecimiento sobre un espacio de necesidad, como le sucedió a David. David estaba acostumbrado a estar en la casa de Dios y ahora ya no estaba en la casa de Dios. Ahora se tuvo que ir a un lugar de refugio en donde con el tiempo aprendió a soltar todo delante de Dios y en el momento que sucedió, llegó el profeta y le dijo, ya no puedes estar aquí. En otras palabras, por muy bien que te sientas, hay un lugar mejor al que debes de ir. Así que vuelvo a hacer la pregunta, ya no para que me la conteste, para reflexionar. ¿Cuánto tiempo, cuando usted tiene una necesidad que realmente nos quiebra, cuánto tiempo usted pasa en oración? David duró años. ¿Tenía casa ahí? Seguramente aprendió a vivir, pero no era casa. Aprendió a sobrevivir, pero no era su casa. ¿Dios le respondió? No. Adulán era el lugar de un proceso. Cuando nosotros tenemos una angustia, una aflicción, una necesidad, venimos cargando algo que es más fuerte que nosotros, que es muy natural. Es donde debemos de aprender a pasar tiempo en Dios y que ese adulán se transforme en el proceso de la comunión con Dios para poder soltarlo. A veces yo escucho a los cristianos, ya le pedí a Dios, así como si, no, sí, Dios sale corriendo y te sirve de volada y te da. No, Dios nos pasa por procesos y aunque suene extraño, a veces dolorosos. Ahora, ¿por qué Él los provoca? No, porque Él los permite porque nosotros de alguna manera no entendemos que para poder salir de Adulán tenemos que soltarlo todo. Hermano, entonces sí fue un par de aguas para la vida de David. Sí. Sí. He ahí la razón. Sí, he ahí la razón por la que el profeta le dijo, ya no puedes estar aquí. Hay algo mejor para ti. En otras palabras, Dios le habla al creyente y le dice, ya oraste lo suficiente, ya conforté tu corazón, tienes que salir. Ahora, quiero rescatar la frase con la que inició. Sí, es verdad, hermanos, David no había experimentado tanto dolor como hasta ese momento. ¿Qué es lo que había experimentado David previo a ello? Victoria sobre victoria, éxito sobre éxito, halago tras halago, seguridad tras seguridad. Pero había una parte nueva en su vida en donde él debía de comprender que tanto como Dios lo había llevado por su obediencia a lo más alto, iba a pasar por un proceso para poder llegar al tiempo de Dios de ser rey. Y aparentemente para él fue bajada, aparentemente, pero no fue bajada, era la manera en la que se iba a comportar para entender el plan de Dios. Eso es lo que a nosotros a veces nos pasa. Dijo alguien por ahí, a veces vienen buenos años y a veces vienen malos años. Le voy a contestar, hermano, bíblicamente no es verdad. Y luego la gente dice, las vacas gordas y las vacas flacas. Espérese, el proceso de las vacas gordas y las vacas flacas, que se puede interpretar como dinero, salud,
emociones, servicio a Dios. Todo eso se puede interpretar el tiempo. Yo le voy a contestar, las vacas gordas son para guardar, para ser prudente, como lo hizo José el soñador. Y las vacas flacas, cuando llegaron a aquel tiempo, en aquel lugar, en el libro de Génesis, en realidad el pueblo no pasó por necesidad, los egipcios no pasaron por necesidad. Al contrario, ¿qué hizo José? Llegaban las naciones y les vendía. ¿Qué fue lo que sucedió? Se empoderó más Egipto. Entonces, en otras palabras, cuando los cristianos dicen las vacas flacas, espérate, ¿cuáles vacas flacas? Así se llaman, pero en realidad cuando Dios nos da, es cuando más debemos de guardar. ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios nos da económicamente, hermanos? Es que ya Dios me quiere en otro nivel. ¿Qué es lo cuando gozamos de buena salud y un buen trabajo y una promoción? ¿Qué se nos viene a la mente? No, si ya casi llego a gerente, está bien, casi llega a gerente. Pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere en ese momento? Porque así como puede llegar a gerente, puede llegar a lo más bajo, Y no es que se lo desee, pero la Biblia nos enseña a guardar. Entonces David estaba experimentando en su vida un nuevo cambio. Expresar nuestras limitaciones, ahí en el versículo 7, que lo hizo correctamente David, hermanos. Le dijo a Dios, tengo límites, que es lo más sano, ir delante de Dios. Así que dice aquí, después de que Adulán se convierte en ese lugar para encontrar fuerza y ayuda, dice aquí que Adulán también es esa tierra o ese lugar ideal para descansar y fortalecerse en Dios. Entonces Adulán era para soltarlo todo. Todo se lo tengo que soltar a Dios como creyente. Todo, me siento así, me siento así. Lo que pasa es que somos bien raros. Nos ponemos en la oración del rey David, ¿verdad? Todavía la palabra no está en mi boca y tú ya la conoces toda. ¿Para qué oro? No, espérate, es que en realidad nosotros oramos por nuestro propio bien. Hermanos, cuando sus hijos cometen una travesura, ¿por qué los confrontamos y les decimos, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hacemos si ya sabemos lo que pasó? Lo hacemos para que ellos aprendan a ser sinceros, a arrepentirse, a soltarlo. A veces me abordaban jóvenes con muy buena pregunta como esta, ¿para qué orar si ya Dios sabe mis pensamientos? Es más, hasta ya sabe lo que va a pasar. ¿Para qué orar? Yo les digo, es para tu propio bien y mi propio bien, muchacho. No es tanto porque Dios te quiera ver ahí llorando y gimiendo y soltando todo, no. Es que como humanamente, la única manera en la que nos vamos a acercar a Dios es con su ayuda, pero con nuestra propia elección. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Así que Adulán no solo era ese lugar en donde David lo iba a soltar todo, sino que también Adulán era ese lugar para descansar y posteriormente fortalecerse en Dios para continuar, donde el tiempo de reposo es necesario, pero para volver a caminar en sus propósitos. Así que, ¿qué fue lo que hizo David también en Adulán? Que se escribió el Salmo 57. Le recordó a Dios su misericordia. Le recordó a Dios su salvación. Le recordó a Dios su condición. Le recordó a Dios su poderío y le recordó a Dios que lo seguiría adorando. ¿Por qué los mencioné así brevemente? Porque en realidad la parte clave, después de que uno le suelta a Dios, es traer a la memoria lo que Dios es en nosotros. David veía el poderío de Dios en Adulán. ¿Él ya veía la victoria? Humanamente no. Pero él estaba mirando y recordándole a Dios lo que Dios era en su vida. Hermanos, ¿quiénes tienen por práctica recordarle a Dios cuando están pasando por un momento difícil en su vida? Recordarle a Dios que Él prometió estar ahí. Eso es correcto. No es como chantajear a Dios, es que es correcto. Eso lo hizo David en el Salmo 57 y le invito a que lo lea en su casa porque está muy bonito. Prácticamente le dice ahora David a Dios, tú me vas a sacar de aquí, este no es mi punto final. Yo no puedo quedarme viviendo aquí. Y por eso viene precisamente el profeta y se lo dice, salte de aquí. Así que viene aquí la parte final. ¿Cómo puedo fortalecerme en Dios? Es importante que para recibir fuerzas debemos expresar nuestra condición actual, que fue lo que hizo David, e interceder por nuestra alma, ya que es nuestro deber propio. 1, expresando nuestro dolor, que dice 1 de Pedro 5:7, que llevemos a Él, ¿qué? Toda nuestra ansiedad. De hecho así dice la versión correcta, expresando que Él es nuestra fuente de ayuda. O sea, no es como que tú me ayudas, Señor, pero por acá yo le hago la luchita, ¿verdad? Buscar la ayuda de Dios es hacer las cosas, ¿qué, hermanos? Derechas. Esa es la ayuda de Dios.
Porque a veces Dios nos abre la puerta y nosotros la echamos a perder, que es muy común que nos pase, recordando que es cuando más cerca está. ¿Sabía usted que cuando más pasamos por la crisis, la necesidad, la angustia, bíblicamente es cuando más Dios está cerca de nosotros? Alguien que me ayude con el Salmo 73, 34, 18. Ya terminé, hermanos. Qué interesante. ¿Ya lo tiene, hermana Laura? Ah, ok. 34, 18. Entonces cuando Dios ve que estamos en el Adulán, por así decirlo, es cuando más cerca se está de nosotros. Y qué curioso, ¿verdad, hermano? Es cuando más lejos lo sentimos. Qué curioso. Pero es una actitud muy carnal, muy humana, muy natural, pero la Biblia nos recuerda que ahí está más cerca de nosotros. Efesios 6:10 nos dice claramente, fortalécete en Dios. Y por último, continuando hacia su propósito. ¿Qué le dijo al profeta Elías una vez que se fue al enebro? Y le dio de comer y le dijo descansa. ¿Qué le dijo al último? El ángel. 19:7. Largo camino te espera. No te quedes aquí en el enebro. Ya sé que te sientes víctima, ya sé que crees que tus padres son mejor que tú y que quieres morirte. Ya sé que te has dado cuenta que un día previo mataste a 450 profetas de Baal y ahora por el mensaje de una reina te doblaste, pero no te preocupes, ya te alimenté, ya te di permiso para que durmieras, ahora continúa. Yo creo que Adulán es esa parte, hermano, en donde Dios nos habla y nos dice, continúa, ponte de pie. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. No estacionarnos, es muy bonito, hermano, encontrar ese espacio de descanso, pero ese espacio de descanso se acaba y hay que continuar. Oye, imagínense que de repente el domingo, no sé, llegara el lunes y usted dijera, no, también el lunes es descanso y no voy a trabajar. Me la pasé bien a gusto el sábado y el domingo. Pues también el lunes. Lo que le hablara a la jefa, ¿verdad? El jefe dice, ¿por qué no viniste? No, es que también del domingo hizo el lunes. Oye, tienes un fin de semana para que hagas tus actividades y tienes que continuar. Me faltó tiempo. No, pues, mucha suerte, ¿verdad? Le dirán por ahí a uno que otro. Tenemos que continuar. Ya me fortalecí en Dios. Ya encontré la respuesta en Dios. De pie y continuando. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Porque la semana que entra vamos a ver cómo es que en realidad lo que sucedió en Adulán le sirvió de mucho al rey David, a David en este momento todavía, le sirvió mucho para comenzar a levantarse y volver a ser lo que era antes. ¿Qué era lo que era antes? Un soldado. Hasta este momento, ¿qué se sentía David? Un perseguido. Pero vemos en el siguiente capítulo, que le voy a pedir que lo lea, el capítulo 23, ya vamos a ver a un David que parece ser que toma confianza en Dios y empieza a defender lo que verdaderamente fue su llamado, ser ungido de parte de Dios. Le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, despídanos en oración, por favor.